Mira, estamos con Oscar Sago, Francisco Paultroni, está Martín Tetaz, Margarita Stolbizer y Mariano Pérez, que es youtuber libertario, ¿no? Exactamente. Yo le quería preguntar a Tetaz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tetaz, ¿usted se considera degenerado fiscal de la política por haber aprobado la... Degenerado fiscal es el que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, más después del tremendo ajuste que sufrieron en los últimos años. Vos pensás, Edgardo, que el año pasado hubo 211% de inflación en Argentina, 211%, y los jubilados recibieron solo 110%. O sea, venimos de un gobierno que los había matado a los jubilados, les había metido la mano en el bolsillo, y este gobierno reconoce con el decreto 274 que tiene que actualizar las jubilaciones, que comió con la inflación de enero, febrero, marzo las jubilaciones, comienza a devolver eso, pero misteriosamente se olvida de un 8% de la inflación de enero. Acordate que el decreto establece darle a los jubilados 12,5% del correspondiente a la inflación de enero, pero la inflación de enero fue 20,6%. Entonces, ese 8% corresponde dárselo a los jubilados. Entonces, si nosotros vamos a ser acusados por el presidente por votar a favor de los jubilados, sepa el presidente que nosotros siempre vamos a cumplir con nuestro electorado, siempre vamos a cumplir con nuestra palabra y con nuestro compromiso con nuestros votantes, que ha sido siempre defender a los jubilados. El ajuste no prometió Milei que iba a ser sobre los jubilados, prometió motosierra. El enojo del presidente es porque nosotros ayer en el Congreso le sacamos la pila a la licuadora. Lo dejamos sin licuadora ayer en el Congreso. Por eso el enojo. Pero que agarre la motosierra, que ganó las elecciones con la motosierra, no con la licuadora. Pero comunicado como que ustedes quieren, todo, pues Margarita también votó a favor, ahora vamos a hablar con... que como que quieren hacer explotar el plan económico. El presidente en esa misma conferencia que dio en el grupo empresario ese que mostraron ustedes recién, dijo que el ajuste había sido de 7 puntos del PBI, el ajuste efectuado por él. Bueno, la recomposición de jubilaciones que propone nuestro proyecto, el de la Unión Cívica Radical, junto con la gente de Hacemos y Coalición Cívica y otros bloques, es el más responsable fiscalmente de todos los proyectos. Solo tiene un costo fiscal de 0,45 puntos del PBI, que se compensa fácilmente con lo que aprobamos en la ley base. Le dimos al presidente. Le dimos al presidente el impuesto al tabaco para que vuelva a recaudar, y además le dimos la posibilidad de que recupere 2 puntos del PBI de gasto fiscal. Se lo pedimos en un artículo dentro de la propia ley bases y lo habilitamos a que recupere 2 puntos del PBI de gasto fiscal. Alcanza para pagar 5 veces lo que se votó ayer en el Congreso. Ahora, Sago, y usted votó en contra, ¿no? ¿De qué? Sí, nosotros votamos porque había 11 artículos y nosotros votamos 10 en contra. Nosotros habíamos firmado el dictamen de La Libertad Avanza, donde el Movimiento de Integración y Desarrollo que yo presido había puesto, firmamos el dictamen en disidencia, donde también decíamos que había una diferencia del 8% y le dábamos, expresábamos en el dictamen que el gobierno debería tomar los recaudos y ver cómo lo pagaba, en una cuota, en 2, en bonos, cómo fuese. Le dábamos la oportunidad al gobierno que lo haga el gobierno. Y tengo entendido también que el PRO tenía un proyecto también con el 8% que era, creo que fueron 5 proyectos, donde estaba el de UP, donde estaba el de la Unión Cívica Radical, después la primera minoría y otros 3 más. Los otros 2, el de la Libertad Avanza y todo, tenía parte que nosotros decíamos que debería pagar el 8% y el PRO también tenía un proyecto que decía que tenía que pagar el 8%. Margarita, volviendo a la declaración del presidente, ¿ustedes se dejaron arrastrar por Máximo Kirchner? Porque él dice Máximo Kirchner tendió una trampa y ustedes cayeron en la trampa. A ver, primera cuestión, me parece que el primer degenerado fiscal es Milei, que el año pasado, tal cual marcaba Martín, fue el que provocó el mayor agujero fiscal cuando votó junto con Massa en un acto de demagogia brutal la baja de ganancias. Más depredador fiscal de eso, ahora es un fanático fiscal, pero ahí es donde empezó. La ley bases con el paquete fiscal, como indica Martín, es lo que le va a devolver, porque desfinanciaron las provincias, produjeron ese agujero el año pasado, entonces él es el primero hoy. A mí me parece que también ha habido hoy toda esta sobreactuación y todo este ruido que han hecho, porque lo que intentan es distraer la atención. El escándalo de Petovelo es gravísimo. Yo dije
dije ayer en el recinto, se les cayó el discurso y la careta, porque como el único argumento que tienen es no hay plata y entonces no podemos pagarle a los jubilados, pero están pagando sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano para retener a algunos funcionarios que como si no le vienen del sector privado, les pagan sobresueldos a través de contrataciones ilegales, irregulares. Y después hay que empezar a ver alguna otra cuestión, porque también alardean. Nosotros tenemos el mismo interés en cubrir el equilibrio fiscal, en asegurar el equilibrio fiscal. Este proyecto de ayer no es la gran revolución, no estamos dando nada al otro mundo, es esa recomposición o la preservación del poder adquisitivo en lo poco que pueden tener los jubilados. Sí. Ahora, ¿qué está haciendo hoy el gobierno? Entre otras cosas, porque podríamos hablar del tema del tabaco, donde la Libertad Avanza votó junto con el kirchnerismo para proteger al señor de los cigarrillos, al rey de los cigarrillos. Ahí votaron juntos, y ahí nadie dice absolutamente nada. Hay alguno de ese diputado que lo llaman Pucho, ¿no? ¿Qué otra cosa están haciendo? Bueno, hoy están manteniendo subsidios regresivos a la luz y al gas para que no se le disparen las tarifas y entonces tratar de que no se les dispare la inflación. ¿Eso cómo lo hacen? Castigando a los jubilados. Sería mucho más razonable, mucho más justo que liberaran esos subsidios regresivos, tener un punto más de inflación y no castigar a los jubilados. Ojo, está Mariano Pérez, que es youtuber libertario, es bravo, ahora vamos a hablar con él. Sí, Paul Troni, que la está exagerando. Yo creo que la política argentina está llena de habladores profesionales, pero seguimos nivelando para abajo y nadie dice absolutamente ni una sola idea de cómo vamos a crecer, que es la única manera de empezar a sacar a la gente de la pobreza, de aumentar las jubilaciones y de todo, porque todo el mundo critica, pero nadie te dice de dónde va a sacar el dinero. Entonces es muy fácil. Vía endeudamiento ya no resiste análisis. Vía aumentar los impuestos tampoco resiste análisis. Si la señorita Talvice me va a interrumpir, yo me tengo que retirar del programa porque ya me lo hizo en otro programa anterior. Así que por favor respeto que cuando yo hablo, le hemos dado 5 soluciones por lo menos de dónde sacar la plata. Espero que no me interrumpa más. No le interrumpo, senador. Es muy difícil el diálogo. Si no hablamos de cómo vamos a crecer para empezar a cubrir todas las necesidades que tiene una sociedad totalmente agotada, cansada, que viene soportando un esfuerzo tremendo, que es este esfuerzo que están haciendo, este reacomodamiento de la economía, este orden en las cuentas que está por sobre las espaldas de todos los ciudadanos. Sí. Bueno, pero ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo crecemos? A este gobierno no se le ha dado una sola herramienta, todavía no tenemos una ley que haría la carga más liviana para todos los argentinos. Entonces cuando uno ve los indicadores que tenemos actuales y ves que baja la inflación, que bajó el riesgo país, que se cerró la brecha cambiaria, sin una herramienta. No le dimos una herramienta desde la política a nuestro presidente para que sea más sencillo, más fácil, para generar confianza, que es lo que los argentinos no hemos hecho en no sé cuántos años, si lo toma 40, 20 o 80. La realidad es que le estás pidiendo a gente que venga a invertir a este país, que se la juegue, que apueste, cuando justamente lo que hemos hecho es todo mal para que estemos como estamos. Margarita. No, a ver, ¿qué cantidad de decretos viene sacando? Legislación no le falta en realidad. Han cometido errores muy gruesos, algunos debido a la inexperiencia, otros a la soberbia. Mandaron un paquete. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? El 10 de diciembre tenía que tener un plan de gobierno, mandar 10 leyes sencillitas que las iban a tener aprobadas rápidamente. Mandaron un paquetón inabarcable, desde la reventa a las entradas del fútbol, la reforma del Código Penal, las medidas fiscales, una cantidad de cosas, la reforma, el divorcio, sin presupuesto, mandan semejante paquetón. Así todo pusimos buena voluntad, debatimos en el mes de enero 12 horas por día para llegar a la sanción que tuvieron que terminar retirando ellos. El propio diputado Sago es el que retira en ese momento el proyecto. En marzo seguimos tratándolo y además, tanto en el caso de Martín como en el mío, votamos en general en abril la ley bases, porque consideramos que hay que darle la herramienta. Y ahora está en el Senado. Ahora, lo que el presidente debe saber, que vive en una democracia, en un Estado de Derecho, que las leyes se sancionan de esta manera, que el Congreso participa de las decisiones del gobierno, y hoy el presidente tiene su herramienta constitucional, que es el veto. Esto es no entender la realidad que viven todos los argentinos, porque si durante 80 años se gestaron todas estas normas y leyes que
que hoy nos rigen y que nos trajeron a este desastre, cuanto antes cambiemos todas esas normas y leyes que nos rigen. Ahora, para mí era muchísimo más fácil la recuperación económica aprobando la ley original como tal cual entró al Congreso, y después si vos tenías un efecto no deseado de algún artículo, bueno, corrijamos este error no deseado. Pero íbamos a tener recuperación económica mucho más rápido. Pero la señorita Stolbizer parte de como que acá, acá despacito, porque es como si estuviéramos en el país de las maravillas y estamos en el país de los desastres. Los desastres causados por los que generaron las leyes los últimos 80 años. De los cuales aquí tenemos varios responsables. Le voy a contar, senador, por qué no se aprobó la ley como entró en el Congreso en enero. La primera razón es que la ley tenía un ajuste sobre los jubilados, una suspensión de la fórmula previsional sin ningún reemplazo. No había en el proyecto de ley ni ajuste por inflación, no había nada. La misma suspensión que había hecho Alberto Fernández en el 2019, calcada, exactamente igual. La ley tenía un aumento de las retenciones sobre los sectores productivos, con los cuales no estaba absolutamente nada. La ley avanzaba sobre la cultura y avanzaba sobre el medio ambiente de una manera que no generaba ningún tipo de consenso y ningún tipo de protección para ninguno de los sectores. La ley tenía una reforma política que establecía circunscripciones uninominales que hubiera significado en la práctica 24 diputados más para el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. El propio sector del PRO, que los acompañó en la sanción de la ley, de hecho está defendiendo más que ustedes la ley en el Congreso, se opuso fervientemente y les pidió que retiraran esos capítulos de la ley. Y después finalmente se terminó cayendo porque ustedes no sabían que si pasaban el texto a la comisión se caía la ley. Eso fue lo que pasó. Ustedes pasó esa realidad y la reconocieron. A ver, Sago. Sí, usted fue el que retiró, ¿no? En ese momento la... Por supuesto, yo la retiré porque había funcionarios del Poder Ejecutivo que me pidieron que retirara la ley. Esta fue la eso sí. ¿Quiénes fueron? Había funcionarios del Poder Ejecutivo. Estaba Santiago Caputo y estaba algunos funcionarios del Ministerio de Economía. Al pedido de eso, y a él, al ver que nos habían empezado a debilitar capítulo por capítulo, nosotros teníamos por votar por capítulo o por artículo, pero el articulado en ningún momento, cuando fuimos ahí, cuando hubo las reuniones de los distintos bloques, cuando íbamos a ir a la ascensión, nunca habían dicho que lo iban a desglosar por incisos. Y oportunadamente en algunos vivillos empezaron a desglosarlo y empezaron a dividirlos por incisos, y ahí donde votaron 4 incisos que verdaderamente no estaban acordados, nosotros decidimos retirar la ley. Le quería preguntar a Mariano Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un placer estar acá. ¿Es la primera vez que venís a Tele o...? A Dos Voces sí, a TN no, ya había venido. Ah, estuviste. Estuve en lo de Johnny. Ah, estuviste en lo de Johnny. Sí. Vos sos youtuber libertario. Sí, sos youtuber, Bravo, ¿no? periodista también, sí. De Breakpoint se llama, sí. ¿no? ¿Y cómo ves todo esto? El día de hoy fue muy caliente, Sí. ¿viste? Bueno, el presidente fue muy claro, o sea, el equilibrio fiscal no se negocia, Y todo este circo que están haciendo, de hacerse los buenos, de no, porque mi ley es malo, que en realidad eso es malo y quiere ajustar a los jubilados, pues es lo único que escucho, no termino de entender bien cuál es el argumento que tienen del otro lado. Este pequeño aumento, ¿no? Que si volvemos al déficit fiscal, la verdad que no va a significar nada. Vamos a volver a ese círculo vicioso que realmente termina haciéndole peor a los jubilados. Coincido acá con el senador, que la política no le ha dado una sola herramienta al presidente para avanzar, no le han aprobado una sola ley, le han puesto todos los pasos en la rueda y a pesar de eso está terminando con la inflación, está terminando con el déficit y la verdad que yo creo que viene haciendo bien las cosas y me parece que recién hablaban de tapar cuestiones, porque están queriendo tapar esto, lo de capítulo hermano, están queriendo tapar que se aumentaron el sueldo, ¿no? La verdad que todos tenemos que hacer el ajuste, todo el pueblo argentino, y creo que los diputados también deberían hacer. Eso es absolutamente falso. Todos deberían hacer. Eso es absolutamente falso, Mariano. Es absolutamente falso lo del sueldo. Nosotros no nos votamos ninguna posición que aumente el sueldo. Pero podrían oponerse. No nos opusimos porque no se votó. Si se hubiera votado, nos hubiéramos opuesto. Lo único que se trató fue la movilidad jubilatoria. Hay un presidente, perdóname. Son víctimas entonces. Hay un presidente de la Cámara de Diputados que es de tu partido, que se llama Martín Menem, que en todo caso dijo que iba a firmar una resolución que creo que tampoco firmó. Ninguno de nosotros se votó ningún aumento. Es parte de las mentiras que trataron de instalar porque están heridos, porque no aceptan la realidad de que viven en una república con división de poderes y les tocó perder. Hagan las cosas mejor para tratar de ganar. Ganó la presidencia. Hagan las cosas mejor, pero ganó la presidencia del Ejecutivo, no la del Parlamento. Hay república con división de poderes. Sí, por supuesto. En el Parlamento no ganaron y anoche perdieron. Y ganaron los jubilados. Hagan las cosas bien, hagan las cosas mejor, presenten proyectos que sean razonables, los vamos a acompañar como lo hicimos con la ley bases y con la reforma fiscal. O sea, apoyamos y les dimos lo que necesitan. Lo que entiendo, son víctimas ellos de que se haya aumentado el sueldo.
No nos aumentamos el sueldo, es falso. Estoy diciendo que es falso. Aumentó el sueldo, no solo aumentó el sueldo, somos víctimas, no somos víctimas, son mentirosos. Es falso que nos aumentamos el sueldo, es absolutamente falso. Ahora, es una Martín, mentira. Estás mal informado, te tenés que informar. Si sos periodista, como dijiste recién, te tenés que informar mejor. Tenés que informarte mejor. La oficina del presidente, en el texto oficial, ¿viste? Habla... Claro, es la misma falsedad que está distribuyendo él. A ver, si no me equivoco, lo que sabemos es que no había acuerdo entre los bloques para el aumento que estaban pidiendo. ¿Qué hizo Martín Menem, o qué va a hacer Martín Menem? Va a firmar una resolución diciendo el aumento es de 2.200.000. Pero lo toma... ayer no se trató absolutamente No, por eso está explicando lo que pasó. Él la tomaba como responsabilidad de él y es lo que falta a la firma. Para ustedes lo tiran para embarrar la cancha. Absolutamente. Nosotros fuimos muy claros. Cuando vos te acordás que en el mes, Marcelo, te vas a acordar, que en el mes de marzo fue un intento parecido, también de Martín Menem, de aumentar por resolución en espejo con lo que había pasado con Victoria Villarruel en el Senado. Y nosotros lo que le dijimos en su momento al presidente de la Cámara, Martín Menem, fue: de ninguna manera queremos tener un aumento primero nosotros, que lo tengan todos los trabajadores primero, a la cola últimos, obviamente hay 300% de inflación, tarde o temprano va a haber algún aumento, que nos toque al final de todos, y que ese aumento no pueda ser mayor que el que recibieron los jubilados primero. Nosotros mismos pedimos ese límite, de no tenerlo de ninguna manera. Ahora apareció la aprobación de esta ley ayer y el gobierno tratando de instalar que nosotros habíamos generado un aumento que es absolutamente falso. Claro. No se votó ningún aumento, falso. Y bueno, ahora estamos discutiendo cosas nuevas, ¿no? Ayer fue el corredillo que se dijo que había un acuerdo entre los bloques como para que teníamos un 80% de aumento. No fue así, yo consulté porque dije yo no firmé nada como presidente de bloque. Y le consulté a distintos presidentes de bloque, no teníamos ese dicho aumento. El aumento que se refiere el diputado es el aumento que se recibió en marzo, que fue que había una disposición que estábamos enganchados a los trabajadores, que eso históricamente, que muchos... prácticamente creo que en el Senado también pasaba y en todas las legislaturas de la República Argentina tienen una cuestión que están enganchados. Cuando hay un aumento a los trabajadores hay un aumento con el... Por si no, siempre pasa con el tema de que se levantan las manos. Preguntar, eso no es. vio los datos del INDEC, ¿no? Marzo fuertísimo, abril parecía que iba a ser mejor. Usted, Marcelo, me va a hablar de que cayó la industria y la construcción. Sí, yo le voy a hablar de que aumentó el sector agropecuario y las energéticas. Estuvimos en los niveles de producción, de petróleo en los mejores de los últimos 20 años y en los últimos mejores de gas de los 15 años. Entonces, estamos por supuesto en una transición. Yo creo que el momento en donde dejamos de caer es a principios de mayo. ¿Viste? Piensa que le quería hacer la pregunta. Sí. Ya saltó usted. ¿Ustedes piensan que si le hubieran aprobado la ley, esto hubiera sido mejor? Pero absolutamente. Pero yo porque entiendo cuáles son las señales que necesitan los hombres de negocio para empezar a jugar la ficha. Ahora, creo que debería ser el eje del debate. Dejemos de discutir de cómo la gastamos y empecemos a discutir cómo la generamos. Cómo empezamos a hacer para que la Argentina crezca. Y ahí es donde está el RIGI. Ahí es donde está la reforma laboral. Ahí es donde está el blanqueo. Entonces, vos decís, empezaste a generar las condiciones y todo el mundo empieza a jugar la ficha. Tenemos una cordillera que compartimos con Chile. Primer producto de exportación de Chile, cobre. Los argentinos, una cordillera virgen tienen los señores. ¿Por qué? Pues somos ricos. Bueno, señores, desarrollemos el país, el RIGI nos va a traer minería, el RIGI nos va a traer hidrocarburos, nos va a traer grandes obras de infraestructura que en el Senado... Todos ven un cuco con el RIGI y nadie vio que, por ejemplo, en el ramal C25 de Formosa tendríamos una inversión de 700 millones de dólares con el RIGI. Entonces, no vemos oportunidades, no discutimos cómo vamos a crecer, discutimos cómo la gastamos, pero perdón, discutimos cómo gastamos la que no tenemos. Y Martín, ¿estaría mejor la economía con la ley ya aprobada? Yo creo que la ley es importante, por eso la apoyamos nosotros. Creo que es una ley importante que va a generar cambios de largo plazo de la Argentina, no en la coyuntura, no es una ley para estabilizar, no tiene ningún artículo en materia de política monetaria, el proyecto, todos sabemos la causa central del problema de la inflación en Argentina es un fenómeno monetario. No tiene ningún aspecto monetario la ley, o sea, no apunta a la inflación la ley ni a estabilizar. Es una ley que tiene, además, cierto que es necesaria en su conjunto, en particular en el caso del RIGI, yo no soy tan optimista como el senador, a mí
los regímenes especiales no me gustan. No me gusta el de Tierra del Fuego. Recesión que no me gusta el del RIGI. Los regímenes especiales, nosotros ya debemos haber aprendido esta lección. Nosotros tenemos que crear condiciones. Cuando vos mirás la letra del RIGI, es buenísima. Es buenísima. La letra del RIGI te dice que, por ejemplo, no hay impuestos a la inversión, no tiene que tener ninguna empresa impuesto a la inversión, que vos podés disponer libremente de tus utilidades, toda empresa tiene que poder disponer libremente de utilidades. Lo que no se entiende es por qué ese régimen, que parece bastante razonable, está acotado para el que invierte 200 millones de dólares ahora, y el que los invirtió la semana pasada, y el que invierte 10 o 20 o 30 o un millón. ¿La recesión de hoy es culpa del gobierno anterior o es culpa de la medida de Milei? ¿Me lo respondés un ratito? Bueno. Hacemos una muy pequeña pausa, Marcelo. Dale, hacemos una pausa y seguimos en A Dos Voces. Bueno, y seguimos en A Dos Voces. Paoltroni dice, si hubieran aprobado la ley, la recuperación hubiera sido más rápida. ¿Es así, Martín? ¿O no? No, en absoluto. No. Argentina tiene muchos problemas. Primero recibió una herencia tremenda porque la mala praxis del gobierno anterior en materia cambiaria fue brutal. Mira, Marcelo, en un año donde se cayeron 20.000 millones de dólares de la cosecha por la enorme sequía que hubo, el gobierno, en vez de subir el precio del dólar para mostrar que era más escaso, lo bajó para ganar las elecciones, el gobierno de Massa. Eso fue brutal. Argentina no tuvo dólares desde la segunda mitad del año pasado y por lo tanto la industria, este 19 o 16 que mostraste hoy, más el 20% del mes pasado de la industria, esto es enteramente por culpa de la falta de dólares, que es una herencia que recibió el gobierno que no tuvo ninguna responsabilidad, más que por la posibilidad de evaluar, que no le quedaba otra alternativa. Pero después el gobierno no tiene un programa fiscal, o sea, no tiene un presupuesto que le hubiera dado claridad y hubiera ordenado la economía hacia adelante. El gobierno no tiene un programa de estabilización, más allá de tener sí un programa monetario, no tiene un sendero para que la gente sepa hacia dónde van los precios y lo puedan ordenar, y no tiene la decisión del gobierno de gestionar solamente con tan pocos ministerios. Mirá el problema que está generando en desarrollo humano. No puede tener Petovelo 5 ministerios, porque no puede, se le escapan 4 tortugas al mismo tiempo. No puede gestionar un paquete de polenta, ¿entendés? Tiene un problema grave. El esquema de gestión concentrado de tantos ministerios en una sola persona fracasó. Espero que el gobierno lo cambie, ese es un problema. Y el esquema de suspender toda la infraestructura va a ser muy complicado, porque ¿cómo van a invertir las empresas que está planteando el senador si no hay trenes, si no hay rutas en Argentina y no hay ninguna expectativa de que los haya en el mediano plazo, porque el gobierno suspende completamente la obra pública y no lo reemplaza por un sistema? No está en movimiento el sistema de licitaciones privadas para que esa obra... Entonces, lo que vamos a estar asistiendo este año es un deterioro brutal de la infraestructura en Argentina. Ese es un contexto difícil para invertir. No licitarlo. Ese deterioro viene de muchísimos años. Absolutamente. Y no hay que pensar todo. Ustedes lo profundizan. Y no hay que pensar todo desde que el Estado tiene que poner el dinero. Hay muchas obras de infraestructura que son rentables y pueden ser totalmente de iniciativa privada. Por ejemplo, la integración sudamericana de los ferrocarriles, que ya estamos trabajando en un proyecto de declaración. No licitan los cables y chocan los trenes acá en Palermo. Que no sea respetuosa, señorita, diputada Stolbizer. Saliendo de Paraguay hacia los puertos del Pacífico de Chile, nos ahorramos 30 días de buque a los puertos de China. Y eso tiene un retorno a la inversión impresionante. Pero como dije hoy, nadie acá se concentra en lo que tenemos que hacer para empezar a generarla. Y yo le pregunto a usted, diputado Tetaz, según su postura y su visión, ¿cuántos empleos genuinos usted generó? No vale el parquero y la mucama. Yo generé un montón porque soy el autor de uno de los proyectos de reforma laboral que pusimos en la ley base. Su emprendimiento. Yo quiero saber de su emprendimiento. Te cuento. Mi trabajo es contribuir para que haya mejores leyes en la Argentina. Ustedes mandaron un proyecto de ley bases. No me está respondiendo. ¿Me dejás que te conteste? Vos te enojaste cuando te interrumpieron recién. ¿Cuántos empleos formó? Vos te enojaste cuando te interrumpieron recién. Responde explícito. Vos te enojaste cuando te interrumpieron recién. Ahora me hiciste una pregunta, voy a contestar. Dígame voy a contestar. Yo voy a elegir cómo contesto. Voy a contestar. Soy el autor del proyecto de reforma laboral más importante de los últimos 30 años en la Argentina, que lamentablemente ustedes podaron en parte porque acordaron con los gremios y le sacaron, por ejemplo, la esencialidad de la educación, le sacaron, por ejemplo, la posibilidad de que existiera una ley antibloqueos que habíamos incorporado. Es la reforma laboral más importante que se hace en Argentina en los últimos 50 años. Así que estoy muy conforme, espero que la aprueben en el Senado, Marcelo, tiene una responsabilidad usted importante. Marcelo, los que discuten leyes en la Argentina no generaron un puesto de trabajo en su vida. Sí, bueno. Ese es el problema que tenemos los argentinos. Somos teóricos, no somos prácticos. A mí sentame emprendedores y te van a decir cuáles eran los beneficios que hoy vamos a tener después de 5 meses de tener una ley como la que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
Pero yo te hago una pregunta a vos. El presidente Milei, que es el más importante de la Argentina, ¿cuántos puestos de trabajo generó? Yo te voy a decir que yo generé 50 puestos de trabajo. Pero vos, el presidente no tiene nada que ver. Desconozco ese dato. Te voy a hablar de que haber quedado en Formosa y puede venir al Senado. Estoy poniendo unos 5 pymes y tengo una industria que todavía no me conectan la energía eléctrica hace 3 años. ¿Y qué tiene que ver eso con la responsabilidad que tenés ahora? Ese es el senador de la nación. Ese es el país que dejaron. ¿Por qué vino para ser senador? Tenés que darle. Esos son los feudos. El presidente tiene que gobernar. Esos son los feudos. El presidente, que el senador que era de tu partido, Naidenov, jamás visibilizó la problemática de Formosa. Entonces han sido partes y cómplices de este desastre. ¿Qué tiene que ver eso? No, muy cortito. La verdad es que la suspensión de la obra pública implicó, entre otras cosas, que no licitaran la compra de los cables para el tren que chocó en Palermo. Podrían haber tenido 200 muertos en ese accidente, en realidad. Eso es lo que provoca suspender el Estado, como si el Estado no tuviera que tener a su cargo una cantidad de acciones. Ahora, lo de que votamos ayer, la movilidad jubilatoria, es un acto de justicia. El presidente amenazó hoy todo el día con vetar. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta si veta. Lo primero es que vuelve a ser una vez más un espejo de Cristina, que es la que anteriormente vetó una ley de beneficio a los jubilados. Lo segundo es que esa es la demostración más lisa y llana de que los costos del ajuste no los paga la casta, lo pagan los jubilados. 1/3 del recorte fiscal de este año se explica solamente con el recorte a los jubilados. Eso es lo real que tenemos, que son los que han perdido un montón durante todo este tiempo. Es un acto de justicia lo que votamos. Por eso no creo, sinceramente, que más allá de la amenaza vayan a terminar vetando. Tenemos que hacer una pausa. Pero te quiero dejar, Mariano, un tema para después de la pausa. El ejército de trolls que usan los gobiernos de turno. No te ríes, no, esperá. Después de la pausa te hago la pregunta. Dale. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, seguimos en la voz en un ratito la bomba, ¿eh? Dale, no te la pierdas. Bueno, Mariano, con Petovelo. La pregunta que te había era la siguiente. Vos que sos conocedor de las redes sociales, las nuevas formas de comunicarse que tiene la gente. De Cristina para acá, todos los gobiernos fueron perfeccionando el crear ejércitos de troll para atacar al que piensa distinto en la política o a los periodistas. ¿Cuán fuerte y cuán útiles son los troles que usan los gobiernos? Es que el gobierno no tiene un ejército de trolls. Yo conozco a toda la gran cantidad de cuentas grandes que hay en Twitter y en otras redes sociales. Los conozco todos. Son gente... que no existen... No es que es una cúpula organizada de gente que sale a atacar. Somos personas de carne y hueso que pensamos como Milei, que pensamos en estas ideas y que simplemente tenemos nuestras formas. No te estoy diciendo a vos, digo, ¿vos no crees que existe eso en las redes que usan el gobierno de Cristina, el Macri? Algunos otros espacios por ahí los utilizarán, pero justamente lo que pasa con el liberalismo es que este fenómeno ha sido muy espontáneo, ¿no? Es genuino. Es muy genuino, sí. Yo los conozco a todos y es gente que no piensa esto, eso, que banca... ¿viste? Victoria Villarroel, viste que cuando la salieron a matar... Sí, ella dijo que los trolls. Los trolls le estaban pegando. Sí, no sé a quién se referirá puntualmente, pero la verdad que no, yo no veo trolls. Veo lo que dice Marcelo, que es genuina la gente. Es gente completamente genuina, que por ahí le habrá molestado algo de Victoria y se lo habrá dicho. ¿Y cómo ves, digamos, el gobierno? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves Sí, yo creo que viene cumpliendo con su mandato, que era bajar la inflación, terminar con el déficit. Yo creo que está haciendo un montón de avances a pesar de, como veníamos hablando recién, de todas las trabas que pone la política. Yo espero que se apruebe la ley bases, espero que los senadores escuchen a la gente, porque la gente está pidiendo a gritos que salga esta ley, que apoyen al presidente y que le den mínimamente las herramientas para poder, después, de última, que se equivoque y le ganaron las elecciones, pero todo este boicot que quieren hacer, todo este intento de desestabilizarlo constantemente... Porque pensás que hay sectores que lo quieren... Sí, que lo quieren boicotear, claramente. Yo creo que ¿Quién es? El kirchnerismo, la izquierda, algunos sectores de la oposición más blanda, por así decirlo, pero yo creo que le hacen... Lo elevan a Milei, porque en definitiva es la casta respondiéndole a un tipo que está atacándolos y está peleando contra ellos, y es el tan mencionado principio de revelación, ¿no? Los empieza a tocar y los tipos están constantemente buscando desestabilizarlo. Dale, bárbaro. Bueno, estamos cerrando. Vamos a hacer 30 segundos cada uno. Sago.
Bueno, me parece que hay como decían ustedes, me parece que hay, en todos los sectores hay grupos de troll. Hoy me sacaron a matar a mí por el tema de la jubilación de privilegio, qué sé yo, que dije, la verdad que... Dicen que lo maneja de 11 artículos que fue la ley, nosotros votamos 10 artículos, es más, una diputada nuestra votó incluso que no, yo con el otro diputado que me acompañan, voté que no me parecía, porque no son las jubilaciones de privilegios, sino la jubilación solamente para el presidente y para la vice, digamos que estaba establecido. Aparte más, le dije, en la ley de bases original estaba, no sé quién fue la mano negra que lo sacó, porque en la segunda ley de base desapareció. O sea que absolutamente algo pasó, alguno la sacó. Y digo, bueno, pero no importa, eso existe, mientras uno tenga la conciencia limpia y pueda caminar por la calle. Bien. Estoy muy tranquilo. Argentina necesita tener un plan. Lo que nosotros necesitamos es que el presidente nos exprese cuál es su plan, nos mande las 10 medidas para que nosotros las sacamos. El Congreso tiene toda la predisposición a hacerlo. Ahora, es muy malo para la Argentina tener un presidente irascible, violento, grosero, que sale por el mundo y nos genera conflicto en cada lugar que pisa. La Argentina necesita previsibilidad, confiabilidad, estabilidad económica, que se da si hay estabilidad política y si hay estabilidad emocional también, que es lo que hoy no estamos teniendo con el presidente. Tetaz, tu cierre. Yo soy optimista respecto de la estabilización de la macroeconomía. Creo que tenemos que ser capaces de construir un consenso macroeconómico como lo pudo hacer Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil. No importa, gane quien gane ahí, están seguros que no van a tener ni un desmadre fiscal, ni inflación. Han conseguido esa estabilidad macroeconómica. Hasta ahí voy a apoyar 100% al presidente. Luego me preocupa que no hay ninguna política pública en la Argentina que funcione mejor en este gobierno. Ninguna. No hay ninguna política pública ni en salud, ni en educación. No hay plan para ninguna política pública concreta y eso, por supuesto, me preocupa y mi compromiso entonces es a tratar de siempre respaldar, no solamente a los jubilados como lo hicimos ayer, sino también, sobre todo, a la educación. Bien, Paltroni. Necesitamos tener la primera herramienta que necesita un país para empezar a crecer, que es tener moneda. Eso significa que gastemos menos de lo que se recauda. En la medida que tengamos moneda vamos a tener crédito, vamos a tener inversiones, vamos a tener ahorro, vamos a tener generación de empleo. Y el crecimiento viene de la mano, en primer medida, de esta ley que viene sobre todo el RIGI para desarrollar minería y energía, para empezar a sacarle, sobre todo, carga impositiva al campo, que cuando le saquemos impuestos al campo, le vamos a poder subir el techo, porque lo único que le conocemos a este país es el piso. El techo no se lo conoce nadie aún. Gracias a todos. Gracias también por venir.